Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos a revisar a partir de ahora todas las noticias que están marcando este jueves 25 de enero. Un informe de Contraloría reveló que 58 beneficiarios con pensiones de gracia cuentan con antecedentes penales. Según la entidad, algunos de ellos tienen condenas por ilícitos como estafa, tráfico de drogas y abuso sexual. El presidente Gabriel Boric ya revocó el beneficio a uno de los implicados que tenía antecedentes por pornografía infantil. Impacto generó una balacera registrada esta tarde en pleno Paseo Ahumada, luego que dos funcionarios de la Policía de Investigaciones fueran víctimas de un intento de robo, el que repelieron usando sus armas de servicio. Luego del enfrentamiento, los delincuentes lograron darse a la fuga por el centro de la capital. Y crece la expectación por el fallo que emitirá mañana la Corte Internacional de Justicia en respuesta a la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica en contra de Israel. La nación africana acusa al país, liderado por Benjamín Netanyahu, de estar cometiendo crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza y de no prevenirlos ni tampoco castigarlos. Y en el deporte, hace solo instantes la ANFP presentó a Ricardo Gareca como nuevo entrenador de la selección chilena. El argentino deberá liderar el complejo camino de La Roja para lograr un cupo en la Copa del Mundo que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. La Seremi de Vivienda de la región de Valparaíso ordenó la demolición del polémico Hotel Punta Piqueros ubicado en Concón. El proyecto atravesó diversas controversias por su construcción, las que llegaron incluso a la Corte Suprema. Vecinos del sector recibieron de manera dividida la decisión de la autoridad. Los detalles en la nota de Colomba Eichholz. En pleno paseo costero cercano a zonas de interés turístico se ubica el Hotel Punta Piqueros, un inmueble con 134 habitaciones, piscina temperada, spa y gimnasio. Un proyecto que a lo largo de los años ha desatado polémica en la quinta región. Y es que la propuesta original data de 2011, cuando la iniciativa recibió un cuestionado permiso de edificación en el que se omitió la evaluación de calificación ambiental. Pero luego de una extensa batalla legal, la Seremi de Vivienda de Valparaíso envió una notificación de demolición. Hemos respondido como entidad técnica para ordenar, por resolución fundada, la demolición total o parcial de las obras, dado que en la actualidad no se ajusta al plan regulador comunal y no cuenta con permiso de obras municipal. La respuesta del MIMBU se produce luego de que la Corte Suprema estableciera que el permiso de edificación era nulo. Sin embargo, por años se continuó con la construcción del complejo hotelero a pesar de los pronunciamientos del máximo tribunal. La responsabilidad entonces recae hoy en la inmobiliaria Punta Piqueros y la Municipalidad de Concón, que en un principio le otorgó la autorización. Nosotros como municipalidad, de manera interna también hemos tomado las medidas que corresponden, estudiando las medidas anteriores de la anterior administración. Esto es una cadena de errores donde hay responsabilidades compartidas también. Oh, y esta otra también, miren, esto se va a comer el edificio. Además de batallas legales, el hotel también enfrentó debates en torno al riesgo que podían significar las marejadas o potenciales tsunamis para la estructura y para las personas que decidieran alojarse ahí, especialmente porque 6 de los 10 pisos del complejo se mantienen bajo el nivel de la calle. Sin embargo, la noticia de la demolición fue recibida de manera dividida por los vecinos del sector. Se veía venir por el tema de los socavones. Aparte que somos un país sísmico y estamos claros que en cualquier momento puede pasar algo. Por temas de riesgo, de que pueda pasar algo mayor, yo pienso que está bien que tenga que demolerse. Me parece positiva la medida, dado que ya había habido un proceso más o menos largo para demoler ese hotel. Además que ojalá que el borde costero fuera más para las personas como nosotros. Qué triste que ya una vez que esté construido se tenga que demoler. Eso
afecta, porque ¿quién responde ahí? Demasiado dinero perdido, demasiados costos involucrados, que no le ha hecho bien a nadie. O sea, y la demolición creo que puede ser más dañino que dejarlo. Durante años se produjo un descontento de los vecinos por la proximidad que mantiene el complejo con una zona de santuarios de la naturaleza, compuesta por el campo dunar y la roca oceánica. Además, hay quienes criticaron la primera fase de construcción cuando se destruyó con dinamita y maquinaria pesada el peñón Orejas de Burro. Súper delicado porque el medio ambiente es un tema muy delicado a nivel mundial, sobre todo también en Concón y aquí en Quintero Puchuncaví también estamos en una zona en donde el tema medioambiental es muy crítico. Yo estoy feliz, porque esto va a sentar un precedente medioambiental súper importante. Es para nuestras futuras generaciones. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio de Valparaíso aseguraron que la demolición podría causar más perjuicios que beneficios para la zona y llamaron a un acuerdo público-privado que permita utilizar el edificio con otra finalidad. Esta noticia pone en duda la inversión en la región y en el país, generando un daño a la reactivación económica por la que tanto hemos trabajado, donde al mismo tiempo instituciones públicas son las que han puesto un freno en el avance de grandes proyectos que generan nuevas plazas de empleo. CNN Chile intentó contactar a la inmobiliaria a cargo, sin embargo no hubo respuesta. Sobre la fecha de demolición del complejo hotelero, los trámites comenzarán en un plazo de 10 días hábiles a contar de la fecha de notificación de la resolución. Bueno, y se los contábamos, Ricardo Gareca fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de la selección chilena y Felipe Gallardo estuvo en esta presentación y nos va a mostrar todos los detalles de lo que fue esa conferencia de prensa. Cuéntanos, Felipe, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matilde. Claro, estamos en el Hotel Continental, donde aproximadamente 10 minutos terminó la conferencia de Ricardo Gareca como el nuevo seleccionador de la selección chilena. El Tigre fue presentado junto al presidente de la NFP, Pablo Milades, posó con la camiseta de la selección que tenía un mes que atrás decía Gareca. Después tuvo un conversatorio de aproximadamente 30 minutos donde indagó en varios temas, entre ellos las posibilidades de la generación dorada, cómo veía el fútbol chileno, cuáles fueron sus motivos finalmente para dirigir al equipo de todos en este nuevo proceso, pero también hubo espacio para las preguntas donde se habló mucho precisamente de los referentes, de que por qué toma esta decisión de venir a esta selección que realmente no está bien en la tabla de posiciones. Recordemos que estamos en el 8º lugar, solamente con 6 partidos jugados, con 5 unidades y que va a enfrentar desafíos importantes Ricardo Gareca al mando del equipo de todos. El primero va a ser un amistoso ante una selección africana que se va a disputar en el mes de marzo, el 23 para ser específicos, y el 26 del mismo mes va a enfrentar a Francia de Didier Deschamps y capitaneada por Kylian Mbappé, precisamente en Marsella, en un duelo bastante especial. Este va a ser su segundo partido al mando del seleccionado y después en junio tiene que disputar una Copa América donde el grupo, si bien es accesible en el papel porque es solamente Perú, Argentina, Canadá o Trinidad y Tobago, dependiendo del repechaje, tiene que quedar en los primeros lugares para poder acceder a la siguiente fase y después ya irse por completo a lo que va a ser la fase clasificatoria en el mes de septiembre, porque va a enfrentar a Bolivia acá en Santiago y después a Argentina, precisamente en el país trasandino. Hay otra fecha después en octubre, otra en noviembre, entonces son meses bastante movidos. Va a ser un año 2024 donde se juegan varias cosas para el equipo de todos. Pero escuchemos un poco las primeras impresiones de Ricardo Gareca ya con la camiseta de la selección chilena, siendo oficializado como el nuevo técnico, respecto a cómo ve esta posibilidad de que Chile vuelva al Mundial tras 12 años. Escuchemos. Chile no está lejos, demasiado lejos, ¿no? Está ahí al toque, está ahí nomás. O sea, el objetivo no es alcanzar la punta. O sea, yo no me fijo en un objetivo de alcanzar la punta o de salir puntero. Yo creo que, al igual que todos ustedes, tenemos un solo objetivo, es estar. Siempre fuimos de la idea de que en la medida que el equipo pueda jugar bien, que pueda verse algo, una idea que sea plasmada, que sea vista y que identifique la gente, que identifiquen ustedes, que podamos identificar nosotros y que nos sentamos a gusto, nos va a ir mucho mejor que de pronto algo que no se distingue o algo que de pronto uno no quede conforme con lo que ve dentro del campo de juego. Ahí habla un poco de los pragmatismos quizás que va a tener este equipo de Ricardo Gareca. Va a ser un equipo que va a querer salir a ganar precisamente en las clasificatorias. Se habló también
precisamente del recambio que tiene que buscar en la selección. Y él dijo que no se iba a enfocar, por ejemplo, en lo que era el trabajo de las series menores, que no está preocupado de lo que se está desarrollando en el preolímpico, tampoco en la sub-20 ni en la sub-17, porque su objetivo principal para este proceso es la selección adulta y lograr esta clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. También recalcó que su contrato, de hecho, era solamente hasta este año 2026 y que no conseguir la clasificación al Mundial, él ya no iba a seguir al mando de la selección. Si bien se consigue este resultado, va a ser un contrato totalmente extendido que también asciende a una cifra de 2,3 millones de dólares anuales, una cifra bastante alta para la federación, que tuvo que pagar por Ricardo Gareca para poder tenerlo acá en la banca de la selección chilena. Pero también se refirió a otro tema importante, que es precisamente el recambio, porque el seleccionado tiene que vivir este nuevo momento, traer nuevos nombres, porque por ejemplo siguen jugando Arturo Vidal, que ya no está jugando en los mejores equipos en Europa, sino va a jugar en Colo-Colo esta pretemporada, también Claudio Bravo, que no está siendo titular en el Betis mediante la lesión que había sufrido, Alexis Sánchez no está sumando muchos minutos en el Inter de Milán, y Gary Medel, si bien está siendo capitán en Vasco de Gama, no está en su mejor nivel como nos tenía acostumbrados en otros tiempos de su carrera. Se le preguntó un poco de si iba a considerar a los jugadores de la generación dorada, y esto dijo el Tigre Ricardo Gareca. Escuchemos. Las decisiones las tomamos nosotros, o sea, más allá de lo que ellos quieran, cada convocatoria va a ser una decisión nuestra. O sea, yo puedo escuchar al jugador y va a ser de orgullo para nosotros que quieran estar y que quieran estar todos. Pero usted sabe que hay un límite para convocar. ¿Se pueden ver o no se pueden ver? Eso es algo, ¿viste? Es una decisión que tendremos que tomar nosotros. Después del jugador, sí, lo que me interesa es la decisión de querer estar en la selección, eso sí, o sea, eso lo vamos a valorar y lo vamos, realmente es lo que estamos buscando, ¿no? De que el jugador realmente decida y quiera estar en la selección. Dio también detalles de cómo iba a ser su relación con los jugadores, dijo que iba a viajar mucho para poder comunicarse con ellos de manera presencial, conocer su realidad, su familia, cómo estaban en sus clubes. También que no descartaba que jugadores que no están sumando minutos, como por ejemplo Alexis Sánchez en el Inter de Milán, no fueran convocados, porque también iba a entender una realidad de que vive el jugador en el club, si se entrena bien, si por qué decisión no está siendo considerado precisamente por el técnico. Así que hay que estar bastante atento a este proceso de Ricardo Gareca, que si bien comienza hoy día, su debut va a ser el 23 de marzo ante un equipo africano, el 26 va a enfrentar a Francia y tiene esta misión, Matilde, de llevarnos a un mundial tras 12 años y 2 fracasos clasificatorios, y también hacer un buen desempeño en esta Copa América de Estados Unidos 2024. Así es, llega con un tremendo optimismo en todo caso. Ahí ve que nuestras posibilidades están ahí, dijo. Esperemos que así sea. Muy bien, muchísimas gracias, Felipe. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matilde. Nos vemos. Mejorar la conectividad entre la zona norte de la región metropolitana y el resto de las comunas es el principal objetivo del tren Quinta Normal Batuco, un nuevo recorrido que está proyectado que comience el año 2029 y que movería a más de 35 millones de pasajeros al año. Los detalles en el informe de Belén Saldías. Para quienes han vivido toda su vida en Batuco o habitaban el lugar antes de los años 90, estas imágenes pueden ser familiares. Yo viajé muchas veces en tren, en el Quillotano, y a su vez viajábamos en el Ocar Tiltil. Yo, de que tengo uso razón, usé el tren hasta el año 85, 86. Por estas vías se pasaba la línea del ferrocarril hacia Valparaíso, recorrido que dejó de funcionar en los años 90 y que actualmente solo es utilizado para transportar carga. Esto es lo único que queda de la antigua estación de aquí de Batuco. Sin embargo, en este mismo lugar se va a construir la nueva estación de este nuevo recorrido. Una de las 8 estaciones que integrarán el nuevo tramo Quinta Normal Batuco, en el cual se está trabajando para los próximos años. Las autoridades realizaron un recorrido demostrativo de la ruta. Va a ser una tremenda noticia para ustedes de conectividad hacia el norte y hacia el centro de la ciudad.
En total, este proyecto tendrá una extensión de 26 kilómetros que se podrán recorrer en menos de media hora, disminuyendo considerablemente los tiempos de viaje. Sin embargo, no es el único beneficio. Un servicio para el cual ya se licitaron y se adjudicaron la compra de trenes y estamos en el medio del proceso de las obras para la licitación de las obras que van a ser importantes para que este servicio se pueda ofrecer y pueda ofrecerse en el nivel que queremos. Creemos que van a ser 35 millones de pasajeros lo que vamos a poder atraer en estos 10 trenes, trenes con una capacidad como para 800 personas cada una. Millones de viajeros beneficiados al año, y es que además este nuevo recorrido permitirá la conexión con 3 líneas de metro, la 5, la 7 y la 3, asegurando una mayor conectividad entre la zona norte de la región metropolitana y el resto de las comunas. Es un proyecto transformador que va a cambiar a nuestra comuna, al menos con 3 estaciones. Los vecinos estamos todas y todos ansiosos de poder contar con este servicio lo más pronto posible. Los vecinos y vecinas se demoran 2 horas y media en moverse al centro de la capital, 2 horas y media en regresar. Tenemos tacos que complican, por supuesto, la calidad de vida de nuestra comunidad, y por eso que creemos que esto es un gran anuncio. Así también lo creen los vecinos que se verán beneficiados con este nuevo proyecto, quienes además acusan las malas condiciones del actual transporte que deben utilizar para trasladarse a otras comunas, el que es privado. Se beneficia a toda la comunidad con esto. Como te digo, acá el transporte es muy precario. Existe una línea de bus, una línea de colectivo, y de cierta manera esto va a venir a descongestionar las carreteras. Sobre todo para los que viajamos todos los días a Santiago, del taco que se hace aquí a la salida de Batuco, de pagar todos los taxis para llegar al centro de Santiago, y que hoy en día llegue el tren y a cosa de minutos estar en el centro de Santiago, así totalmente es un tremendo beneficio para nosotros. Esto nos significa conectarnos con Santiago en un tiempo totalmente bajo, ya que hoy día es un caos el transporte público y la calidad del mismo que tenemos aquí en Batuco es una falta de respeto. El proyecto incluye un total de 10 nuevos trenes de última generación, 100% eléctricos y con un alto estándar de seguridad exclusivos para esta ruta, que pasarán por Santiago, Quinta Normal, Renca, Quilicura y Lampa. Tendrán una capacidad para 807 pasajeros y alcanzarán una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. Solamente uno de estos trenes reemplazará a 8 buses y 480 automóviles. Que haya espacio para que más gente pueda subirse en un mismo tren. Pero sin embargo las prestaciones de aire acondicionado, de USB, en fin, de otras prestaciones de aquella para hacer grato el viaje, por supuesto van a estar disponibles. Este tipo de trenes que hemos traído tienen más parecidos, ¿no?, al Santiago-Rancagua, al Santiago-Nos, que son prestaciones de trenes de cercanía. Y eso es lo que a nosotros, digamos, nos deja bastante tranquilo porque ya está aprobado. Se espera que las obras comiencen el primer semestre del 2025 y el servicio de trenes debiera iniciar el segundo semestre del 2028 con un primer tramo entre Batuco y Quilicura. La operación del trayecto completo está contemplada para el 2029, casi 40 años después de que dejó de pasar el antiguo tren de pasajeros por la zona. Un complejo debate se prevé en el Senado cuando se tramite la reforma previsional. La discusión se va a retomar en marzo y será analizada en la Comisión de Trabajo, integrada en su mayoría por senadores de oposición. Un sector que mantendrá su postura en contra del proyecto del gobierno, que deberá nuevamente buscar respaldo más allá del oficialismo. La nota es de Estefanía Bustamante. Votación particular. Aprobado. La mirada del gobierno estaba puesta más allá de los triunfos conseguidos en la Cámara cuando se aprobó la idea de legislar la reforma previsional. Votación que, pese al amplio margen, fue solo la primera valla de muchas que deberá cruzar la moneda en el Senado. La relación con el gobierno está congelada hasta que no haya una disculpa. Hay que ser maduro en la discusión, elegir las peleas. Si usted mira, lo que se aprobó fue como el nombre de una reforma, pero el contenido... Críticas al contenido, polémicas intervenciones y acuerdos de último minuto. Así fue la antesala del despacho hacia el Senado, donde la reforma será revisada en primera instancia por la Comisión de Trabajo, espacio integrado con mayoría opositora. El gobierno ha insistido en un camino que se estrella una y otra vez con la misma muralla. Hay que salir de esa caja de zapatos, hay que mirar con más amplitud los desafíos que tiene nuestro sistema previsional y llegar a algo verdaderamente sustentable y que esté razonablemente consensuado. El proyecto solo es un cascarón semivacío y sin contenido. Como oposición, nosotros vamos a defender lo actuado
con conciencia y con valentía por nuestros diputados de oposición. El senador de la UDI asumirá la estratégica presidencia de la Comisión de Trabajo a partir de marzo, mes en el cual se retomará la discusión previsional y donde el parlamentario podrá fijar los ritmos del debate. Para avanzar, el Ejecutivo deberá convencer a la oposición. Vamos a seguir apoyando. Hemos recibido un cascarón de reforma desde la Cámara de Diputados, pero en el Senado vamos a poner pañito frío, vamos a estudiar bien las cosas y seguiremos apoyando esta reforma. Con paños fríos, la DC repetirá el respaldo que entregó en la Cámara junto al oficialismo, sectores que juntos no logran sumar la mayoría necesaria en el Senado. No solo deberán apelar a los independientes, sino que también a la derecha, que por sí sola podría bloquear la reforma del gobierno. Estamos disponibles para eso y vamos a hacer todos los esfuerzos para que, siendo una minoría, convencer a aquellos que son una mayoría hoy día para que tengamos un sistema de carácter mixto de pensiones. Las relaciones con el gobierno están absolutamente congeladas hasta que el presidente del partido del presidente de la República pida disculpas después de haber insultado a una gran mujer, a una gran servidora pública como la senadora Jimena Rincón. Son las esquirlas que dejó el diputado Diego Ibáñez por emplazar a la bancada demócrata. Los llamó a no temer a la senadora Jimena Rincón, presidenta de dicha colectividad, y votar a favor de la reforma. Esto sin saber que el partido ya había logrado acuerdo con La Moneda. Poner en riesgo un proyecto importante con una acusación de este calibre me parece de verdad absolutamente infundado, riesgoso. Un riesgo que corre el Ejecutivo cuando el proyecto pasó al Senado con artículos clave rechazados en la Cámara. Creo que tenemos una oportunidad única y espero que desde el oficialismo van a seguir teniendo la flexibilidad que han demostrado y que la oposición entienda que es una posibilidad de llegar a un entendimiento. Que se mejore la PGU y para eso tiene recursos el Estado. Que los fondos provisionales del que los empleadores pongan a sus trabajadores sean para los trabajadores y no se repartan con un ente estatal que nadie confía. Si Chile Vamos se mantiene en esa postura, el gobierno deberá nuevamente salir a buscar otros votos en el centro del Congreso, que podría inclinar la balanza una vez que se retome el debate legislativo a la vuelta de vacaciones en marzo. Bueno, sin hacer referencia específica a la polémica que desató ayer en la Cámara de Diputados, justo antes de la votación de la idea de legislar la reforma previsional, el diputado y presidente de Convergencia Social, partido del presidente de la República, el diputado Diego Ibáñez, sostuvo que esperaba que el Partido Demócratas, a cuya presidenta criticó en su intervención, ponga por delante el interés de los chilenos. Bueno, el día de ayer, gracias a un año completo de difícil tramitación, de un arduo trabajo de la ministra Jara, del ministro Mario Marcel, de los parlamentarios que somos parte de la Comisión de Trabajo, por fin aprobamos la idea de legislar la reforma de pensiones que va a permitir mejorar la jubilación de miles de chilenos. Ese es nuestro objetivo central, eso se logró con dificultad, pero avanzamos y pese a todas las diferencias legítimas que tengamos con el Partido Demócrata, no debemos desviarnos de lo central, que es poner a las familias en el centro del debate. Y así como lo hicimos durante más de un año en la Comisión de Trabajo, en la Comisión Técnica, con acuerdos al que todos estamos llamados a cumplir, por supuesto que siempre estaremos y estaré disponible para conversar sobre la manera de hacer política, de mejorar en cualquier aspecto que sea necesario, porque eso es lo que Chile hoy espera de nosotros, de la política, y nadie debe estar por sobre aquello. Así que vamos a continuar trabajando en lograr los mayores acuerdos posibles para que se cumplan, estar a disposición y así llegar a que las pensionadas y los pensionados de nuestro país logren sus anhelos, que es tener una jubilación digna. No me cabe duda de que Demócratas, al igual que nosotros, va a poner ese objetivo por sobre cualquier otra discusión. Y vamos a conversar a partir de ahora con la principal involucrada en toda esta polémica, que se ha desatado el día de ayer luego de las declaraciones del diputado Ibáñez. Estamos acá en el estudio de CNN Chile con la senadora de Demócratas, presidenta además del partido, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas tardes. Muy buenas noches ya. Sí, muy buenas noches, Matilde. Sí. Muchas gracias por la invitación. Senadora, bueno, fueron las únicas
declaraciones que dio el diputado Ibáñez durante esta tarde. Lo tratamos de convidar, lo tratamos de entrevistar. Él envió esta declaración en la que no pide disculpas, sino que dice que es posible hacer mejor política y que siempre hay que poner el interés de los chilenos por delante. En privado, ¿no se comunicó con usted? Nada, ningún tipo de comunicación ni conmigo ni con los diputados de Demócrata, a los que también agredió el día de ayer en su intervención. Y sería bueno que el diputado Ibáñez, que preside el partido del presidente de la República, le hable al diputado Ibáñez de ayer, porque si él estaba pensando en las personas o dice que hay que pensar en las personas, bueno, debió haber pensado mucho mejor su exposición, su discurso en la sala de la Cámara de Diputados el día de ayer, donde no solo señala que los diputados tienen que cumplir su palabra con la indicación de 3 y 3, sino que hace una afirmación y un ataque a la presidenta de un partido político al que llama hoy día a pensar en el país. Yo la verdad es que creo que la tontera abunda en la lengua de varios señores y señoras en nuestro país, y aquí tenemos una clara expresión de aquello. Bueno, se ha mencionado esa palabra bastante, no solamente por usted, sino que también por el senador Matías Walker, quien ayer en un tuit públicamente lo trata de tonto. Claro, cuando uno hace una tontera es tonto. Claro. Bueno, tampoco cayó bien dentro del propio gobierno, fue evidente la molestia entre los ministros que estaban ahí. También entiendo en el presidente de la República, porque esta es una reforma muy esperada, al menos lo que queda de reforma, porque es bastante distinto a lo que el gobierno hubiera presentado inicialmente. Ahora, durante esta jornada fue el ministro de Justicia el que dijo que claramente era improcedente, que cuando uno trataba de establecer un diálogo no era lógico agredir, sino que había que tender puentes y conciliar. ¿Son suficientes esas declaraciones del ministro de Justicia a nombre del gobierno? A ver, lo único que ha hecho el ministro de Justicia, y obviamente uno lo valora, es decir que no es conducente y es inadecuado, y manda un poco a reflexionar al diputado Ibáñez, pero aquí no hay ninguna disculpa hasta el día de hoy a nuestros diputados, a nuestro partido y a la presidenta del partido. Y creo que no pueden hacerse afirmaciones gratuitas y después pretender enmendarlas con una declaración como la que ustedes acaban de transmitir recién y que todas y todos han podido ver, donde hace un llamado a la grandeza, a pensar en las personas, dice que con demócratas vamos, pero la verdad es que para que uno se entienda con otros partidos tiene que tratarlos bien. Y lo que hizo el señor Ibáñez el día de ayer, que además no es cualquiera, es el presidente del partido del presidente de la República, es agredir gratuitamente, señalar que aquí los diputados no cumplen su compromiso respecto de la indicación de 3 y 3, no sé en qué parte de la sala estaba cuando se hizo todo el debate legislativo y nuestros parlamentarios explicaron cuál era la posición de cada uno de ellos, y además se señala que yo tengo conflictos de interés. La verdad es que me parece de una bajeza completa, porque yo además, Matilde, no soy diputada, podría haber estado en la sala, pero no podría haber hecho uso de la palabra. Entonces, me parece de verdad que no es la forma de construir, no es la forma de solucionar los problemas del país, y bueno, cuando hablamos de conflictos de interés, de doble estándar, tendríamos que preguntarle al señor Ibáñez dónde están sus recriminaciones o su persecución a los usos inadecuados de dinero, que ha sido parte de la gestión de este gobierno. Bueno, cuando él nombra este eventual conflicto de interés, dice con cariño, diputados del Partido Demócrata, no se dejen iluminar por la senadora Jimena Rincón, exdirectora de la AFP Provida, una AFP que fue entre el 2006 y el 2010. Entre el 2004 y 2010, hace más de 10 años, y además una AFP a la que yo perseguí producto de una fusión trucha, mientras yo era ministra del Trabajo, y señalé que no era correcto lo que se estaba haciendo, en que se estaba dejando de pagar impuestos producto de la utilización de una figura que no correspondía, inventada, porque se inventó otra AFP para aparecer fusionándose, y era la AFP donde yo había sido directora autónoma e independiente en cumplimiento con la ley. Entonces, creo que la conducta de las personas la relata, y creo que nadie puede sostener que mi conducta no haya sido absolutamente apegada a principios, a normas, a ética y ejemplo, al menos en mi trayectoria pública y privada durante toda mi vida. Ahora, él dice, no se dejen iluminar, cuando no había dos voces dentro de Demócratas. Había una sola voz, propuesta, ¿no? Había una sola voz, y es más, el senador Walker, yo
presidenta, vicepresidente, consultados por los medios, y ustedes pueden chequearlos con los colegas. No quisimos hablar durante esta etapa de tramitación y les señalamos a todos los que nos llamaban que esta etapa era la etapa de tramitación en la Cámara de Diputados, que le preguntaran a el diputado Calixto, que es el que lleva estos temas, o a la jefa de bancada, la diputada Pérez, que han hecho una presentación impecable de cuál es la postura nuestra, cuál es nuestra propuesta, entregada en agosto del año pasado, donde dijimos, en materia de cómo se distribuía, ¿no es cierto?, este 6% adicional, nosotros dijimos 4,2% a las cuentas individuales de las y los trabajadores y 1,8% de solidaridad para financiar un seguro de sobrevida que permitiera acortar las tablas de mortalidad. Exactamente, y eso es bien importante y vamos a volver sobre esto, pero para terminar y cerrar con el diputado Ibáñez, apelando a lo que ustedes como lo califican, apelando a la tontera más bien, ¿amerita la tontera de un diputado romper relaciones o congelar relaciones con el gobierno completo? Esta fue una decisión de nuestros diputados, no fue una decisión mía. Y creo que corresponde que se pidan disculpas al partido, aquí es el partido el que ha sido afectado, a la presidenta del partido y a nuestros parlamentarios. Ya sea del diputado Ibáñez o del gobierno. Corresponde aquí que el diputado Ibáñez asuma sus actos, tontos o no, son de él, son propios de él, y él preside el partido del presidente de la República, por lo tanto lo involucra a él también. Y eso no significa que nosotros no vayamos a tramitar las leyes, no significa que vayamos a dejar de hacer nuestro trabajo, pero reuniones ad hoc, como hemos tenido siempre, por ahora no hay, y vamos a limitarnos, como lo ha dicho muy bien el senador Matías Walker el día de hoy, a las comisiones y a las reuniones de trabajo en el Senado. Que es en lo que se traduce el congelamiento de la relación con el gobierno. Ahora, senadora, vamos también a la discusión que ya se prevé para el mes de marzo. Afortunadamente viene este periodo de receso que podrá calmar tal vez un poco más los ánimos, pero también el día de ayer, y esto hizo que perdiera relevancia, las declaraciones que también escuchamos de la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman, que advirtió, hizo una advertencia a demócratas y específicamente a través suyo como presidenta del partido, de que si votaban a favor de legislar un proyecto como esto, debían atenerse a las consecuencias pensando en un futuro eventual pacto electoral para las próximas municipales. Fue bastante dura esta amenaza, en definitiva, así la calificó el diputado Calixto. Bueno, yo le respondí a la secretaria general de la UDI y señalé que no solamente los actos tenían consecuencias, también las declaraciones. Y creo que es importante señalar que nosotros vamos a pensar en la ciudadanía, en lo que le conviene a hombres y mujeres. Si las ideas vienen de izquierda o de derecha, la verdad es que es irrelevante cuando el objetivo es el que importa. Y no podemos estar legislando, no podemos estar buscando soluciones pensando en el pacto electoral, en cómo voy a ir yo ahí, cuántas municipalidades, cuántas concejalías, por favor. De eso no se trata la política. Nosotros somos representantes de la ciudadanía en el Parlamento y tenemos que buscar las mejores leyes. Y creo que es importante que eso lo tengan claro todas y todos. Nosotros hemos dicho que tenemos límites en nuestra participación electoral, que lo importante es poner a el país en el centro, recuperar Chile, recuperar la seguridad, que es un tema importante, y el tema del crecimiento. ¿Y ese límite llega hasta la UDI en lo que es la derecha? ¿Deja fuera a republicanos o un pacto también podría incluir a republicanos? Mira, nosotros, Matilde, tenemos que tener una discusión política en Demócratas. Vamos a tener en los próximos días reunión de directiva, de mesa, reunión con nuestros parlamentarios y con el Consejo Nacional. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser una decisión institucional, no es una decisión mía, no es una decisión de los parlamentarios, y es ahí donde vamos a discutir y vamos a acordar la política de alianza. Pero lo que sí me queda claro es que el país está en el centro y que los extremos obviamente no están dentro de nuestro escenario. Porque ustedes vienen llegando junto con Renovación Nacional de un encuentro de la Democracia Cristiana Internacional en Alemania, donde precisamente se plantea la Democracia Cristiana Internacional, que se llama a no aliarse con los extremos. Por lo tanto, ni Renovación Nacional ni Demócratas pudieran entonces en esa línea querer un acuerdo con republicanos. Mira, tuvimos una excelente gira en la que estábamos invitados por la Fundación Konrad Adenauer, que tiene más de 60 años de relación en el mundo, y en el caso de Chile 62. Surge aquí la cooperación internacional con el presidente Eduardo Frei Montalva y el presidente Konrad Adenauer.
Y en esta gira estuvimos invitados Renovación Nacional, con su presidente y secretaria general, Amarillos por Chile, donde está el presidente y uno de sus vicepresidentes, y quien habla como presidenta y el senador Matías Walker como vicepresidente. Tuvimos reuniones con la CDU, tuvimos reunión con la Fundación Konrad Adenauer, con su presidente, tuvimos reuniones con la Agencia de Desarrollo del Estado de Hessen, tuvimos reunión con el Parlamento en Berlín. Y obviamente ahí el tema, y el tema central era cuáles son las políticas de alianza, lo que tú estás muy bien preguntando. Y en esa política de alianza, la CDU alemana ha hecho en su trayectoria pactos electorales con los verdes, hoy día está volviendo a hacer pactos electorales con la socialdemocracia alemana, y obviamente la definición por esencia es dejar fuera a la extrema derecha. Y por cierto, en Alemania, y eso es sabido por todos, el Partido Comunista no existe. Por cierto, bueno, vamos a ver entonces en qué se traduce esa reflexión que se hace en Alemania en las decisiones que se vayan a tomar acá. Ahora, usted hablaba de algo bien importante, 4,2% para la cotización individual, un 1,8% para solidaridad. Bueno, solidaridad para la UDI significa meterle la mano al bolsillo a los cotizantes. ¿Qué significa para demócratas solidaridad y por qué es importante que exista la solidaridad en ese porcentaje? A ver, nosotros planteamos en agosto del año pasado, en un documento formal, después de haber trabajado en las mesas que convocó la ministra Jara, que del 6%, que debo decir que de acuerdo a lo que ha señalado Josep Ramos, David Bravo, es insuficiente. Piensen ustedes que en la OECD se llega incluso hasta el 19%. Nosotros con este 6 llegaríamos al 16% si fuera entero a las cuentas de los trabajadores. ¿Qué señalamos nosotros? Que 4,2% tiene que ir al ahorro de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y un 1,8% tiene que ser destinado al seguro de longevidad. ¿Por qué? Porque es necesario acortar la expectativa de vida en las tablas de mortalidad. Hoy día el cálculo se hace más allá de los 100 años. Eso significa que la gente más sencilla de nuestro país, la gente de más esfuerzo, que muere antes, se le estima su pensión con una esperanza de vida que no tiene. Y por lo tanto está condenada a tener una pensión mucho más baja que la que efectivamente debiera tener, y el saldo que queda lo heredan sus hijos. Y no cumple entonces el objetivo que tiene cualquier pensión, que es financiar una vejez, ¿no es cierto?, de manera adecuada. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que esto va a permitir acortar la tabla de mortalidad, el cálculo, va a mejorar inmediatamente las pensiones a las y los trabajadores cuando se pensionen, y si una persona llega a vivir más que los 85 años, bueno, eso se financia con este seguro que es por esencia en la seguridad social solidario, universal y para todos y todas. Ya, para usted la solidaridad no es meterle la mano al bolsillo a nadie. Para mí la solidaridad se puede hacer de dos maneras: con seguridad social, a través de este mecanismo, que es pagando un seguro de sobrevivencia, y con las arcas generales, que es la PGU, donde financiamos a muchas personas en nuestro país que no han juntado la cotización, que no han podido trabajar, que no impusieron, y que obviamente tenemos que garantizarle una vejez digna. Pero por cierto, son necesarios estos tres pilares. Sin lugar a dudas, son necesarios. En todo sistema de seguridad social existen, y debo decir que además en la OECD, para poder acceder a el pilar contributivo, uno tiene que haber cotizado, y tiene que haber cotizado un número de años suficiente. Recuerden que en el antiguo sistema, el sistema de reparto, si tú no tenías 20 años, podías tener 19 años, 11 meses, no tenías derecho a nada. Claro. Bueno, y se supone que el proyecto también privilegia a los que más han cotizado. Ahora, claro, la idea, ¿no es cierto?, es que el Estado vaya poniendo en la medida que la persona vaya haciendo un esfuerzo, que me parece que está bien, porque incentiva a la otra. La formalidad. Senadora, se acogieron entonces prácticamente todas las peticiones, o lo que era importante para demócratas. Porque se votaron en contra pero todas aquellas materias con la ministra Jara y nos hablaba precisamente de esto, es que no del es así, mayor de los 85 años. No, porque no es así, porque el seguro de longevidad que ellos acogieron no es obligatorio, es voluntario, y no es para todos. Bueno, ahí está. Entonces son parte de las discusiones que tenemos que tener en el Senado. Ahora, usted dice, es verdad, no es suficiente un 16%, pero ya este 6% significó para un sector que se dijera que se estaba poniendo un impuesto al trabajo. Subirlo sería aún
más difícil para no seguir poniéndole pelo en la sopa a una reforma que ya de por sí es compleja. Sí, solo era una reflexión en el contexto, ¿no es cierto?, general. Sin duda es necesario, pero tampoco se ha hablado de subir la edad de jubilación. Es otro tema que plantean. Y prácticamente nadie lo quiere tocar, es como porque un tema es muy vetado. impopular, claro. Sí, yo creo que la fórmula que al final que se pueda construir va a depender de la voluntad del gobierno. Tú sabes, Matilde, que aquí el único que tiene iniciativa para presentar indicaciones es el Ejecutivo. Nosotros podemos aprobarlas o rechazarlas, pero no podemos presentar nosotros indicaciones salvo que el Ejecutivo las recoja. Y por eso era tan importante que nuestras propuestas se transformaran en indicación. Ahora, dicho aquello, yo creo que si las personas, si la ciudadanía empieza a ver que en el proyecto de reforma o en el sistema de pensiones en nuestro país existe un correlato entre el esfuerzo y el beneficio, obviamente que las personas van a apostar a postergar la edad de jubilación. Pero eso tiene que explicitarse. Tenemos que hacer atractivo seguir cotizando. Y tenemos otro problema que no tiene que ver con el sistema de pensiones propiamente tal, el mundo del trabajo. Las personas a los 50, 55, 60 años hoy día se sienten expulsadas del mundo del trabajo. Viene todo el tema de la inteligencia artificial, las nuevas formas de producir. Entonces, claro, sin duda hay muchas discusiones que están quedando afuera y que son tremendamente importantes y estamos discutiendo. Exacto, no es solo una ley como está escrita, sino que los impactos que va a tener en las pequeñas y medianas empresas. Grabar con un 6% de cotización el empleo significa una situación muy compleja y que a lo mejor van a significar puestos de trabajo que se cierran. Entonces también ahí la fórmula de cómo el Estado acompaña aquello también es importante de poner encima de la mesa. Bueno, todos temas que van a comenzar a debatirse en marzo en la Comisión de Trabajo del Senado. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile y que tenga muy buenas noches. Vamos a ver si llegan esas disculpas. Muchas gracias a ustedes. Y son ya las 21:10. Seguimos avanzando en otros temas. Les contamos que Carabineros allanó una vivienda vinculada al Tren de Aragua donde se realizaban torturas y secuestros en Rinconada de Maipú. Un hallazgo que ocurre una semana después de encontrarse otro domicilio de las mismas características en ese sector. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto y Felipe Hernández. Lo tenemos establecido hasta ahora que es un lugar donde de cautiverio o donde mantienen de paso a los secuestrados. La evidencia orgánica está en desarrollo, no obstante a ello hay otro tipo de evidencias testimoniales, evidencia fílmica además, que obedece también a una casa de cautiverio. Como una verdadera casa de tortura, así definió el Ministerio Público lo que ocurría al interior de este inmueble en el sector de Rinconada de Maipú, domicilio que fue allanado este jueves y que era utilizado como centro de secuestros por sujetos ligados al Tren de Aragua. Este inmueble se vincula con un inmueble anterior que se allanó la semana pasada, donde también se mantuvieron personas secuestradas y donde efectivamente también tiene vinculación con varios secuestros y con varios homicidios que se han estado cometiendo, sobre todo en este lugar. Y este primer inmueble fue allanado hace solo una semana, donde la PDI detuvo a 6 personas que ahora se encuentran en prisión preventiva. No solo eso, porque además se encontraron restos óseos que aún no se confirma si son de origen humano. Con el trabajo científico de personal especializado en la OCAR fue posible encontrar evidencia de origen orgánico, biológico, que gran parte de ellas se encuentra en proceso. Investigación de estas casas de tortura en Maipú, que inició tras un primer secuestro ocurrido a mediados de diciembre pasado. Es el registro que captaron las cámaras de seguridad en el sector de Vicuña Maquena, en la comuna de Santiago Centro, y que evidencia el momento en que estos sujetos obligan a un hombre a entrar a este vehículo para darse rápidamente a la fuga, hecho que gatilló una indagatoria que no ha estado exenta de dificultades. Las problemáticas que tenemos son las mismas de siempre, que no tenemos la posibilidad de saber quiénes son básicamente las entidades de todos los autores, toda vez que son personas que están en situación irregular, básicamente
venezolanos que son los ejecutores, y hemos tenido también víctimas, en este caso colombianas, que son las vinculaciones que se producen a partir de la venta de ketamina. Organizaciones ligadas a la venta de ketamina que estarían también vinculados a diversos homicidios, entre ellos, por ejemplo, los cuerpos encontrados durante las últimas semanas en Rinconada de Maipú, hechos que no han hecho más que quebrar la tranquilidad de los vecinos del sector. Son gente de otros lados que llegan por aquí que no sabemos cómo son. ¿Nunca pensó lo que podría estar pasando adentro? No teníamos la más mínima idea de que allá estaban viviendo personas del Tren Aragua, no teníamos idea que los teníamos cerca. Cuando uno escucha casas de tortura quizás recuerda a otras épocas de la historia del país, son fenómenos a los cuales no estamos acostumbrados ni quisiéramos estarlo nunca. Evidentemente son situaciones gravísimas que no podemos normalizar y que por lo mismo tienen que llamarnos a la acción cuanto antes. Acciones necesarias para enfrentar una criminalidad compleja que ha puesto en jaque las instituciones del país. Desde el gobierno insisten que han buscado reforzar las capacidades operativas, no solo de las policías, sino también del Ministerio Público. Bueno, hoy día tenemos 7 regiones en que opera el Tren de Aragua, tenemos 2 casas de tortura y la verdad eso me parece gravísimo y demuestra que Chile no puede bajar los brazos para combatir el crimen que se organiza, se globaliza todos los días. Así que a seguir trabajando duramente, y Chile no es inmune a lo que pasa en el resto del continente. Cuando hay delitos graves, no puede haber impunidad. La prioridad de nuestro gobierno es que todas las instituciones que intervienen tengan las condiciones para que estos delitos se aclaren, y por eso es que la Fiscalía ha recibido un aporte y tiene hoy día 230 nuevos profesionales dedicados a investigar delitos violentos. Nuevo golpe a una organización ligada al Tren de Aragua. La investigación continúa tanto por parte de la PDI como del OS9 y la Bocara de Carabineros, todo para identificar si existen o no más inmuebles utilizados como centros de torturas. 58 personas de las 419 que reciben pensiones de gracia entregadas en el marco del estallido social tienen antecedentes penales. Eso fue lo que detectó Contraloría. Además, la entidad contestó un requerimiento de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, asegurando que quien otorga este beneficio tiene la facultad de dejarlo sin efecto. Informes que han generado más de una polémica, y todos los detalles los tiene Macarena Román. Vamos a irnos a Santiago para tener un poco de aire fresco. El calor de la Araucanía agobiaba a la ministra del Interior, pero quizás no tanto como el informe de la Contraloría, que detalló que 58 de las 419 personas que reciben pensiones de gracia relacionadas a hechos ocurridos en el estallido social tienen antecedentes penales. La opinión del Ejecutivo es que este procedimiento no era el correcto, que debimos haberlo regulado de otra manera en la ley, pero no fue nuestro gobierno el que definió este procedimiento. Estaba definido ya cuando nosotros llegamos. El argumento del Ejecutivo radica en que nunca se exigió revisar los antecedentes de las personas. Por lo mismo, ni este gobierno ni el anterior lo hicieron antes de aplicar el beneficio. Mismo procedimiento al que han apelado en el Instituto de Derechos Humanos. El Instituto diseñó un procedimiento para lograr el convencimiento por parte del Consejo del Instituto que esas personas habían sufrido violación a derechos humanos. Solo eso era posible que nosotros acreditáramos. La verdad es que la ley de pensiones de gracia no establece revisión de antecedentes penales. Un paso en el otorgamiento de este beneficio que ahora está en tela de juicio, que cuestiona el pago mensual de una pensión a personas que han sido condenadas por cometer delitos como robo, narcotráfico, homicidio, violencia intrafamiliar y hasta pornografía infantil. Es que estas pensiones de gracia a delincuentes fueron otorgadas con complicidad por parte del gobierno y también de los miembros del INDH, que no tuvieron ni la más mínima diligencia para poder verificar que estas personas eran realmente víctimas y no delincuentes. Porque la obligación de reparar integralmente por violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el estallido social no puede depender de una condición de antecedentes penales o no. Pese a la resistencia de algunos parlamentarios oficialistas, la propia ministra Toá confirmó que el presidente Gabriel Boric, antes de irse de vacaciones, ya firmó una revocación de estas cuestionadas pensiones. Esa fue una de las primeras que
que dejó firmada de la pensión de gracia una persona con antecedentes de pornografía infantil y que inmediatamente ese caso se debía revocar. Aunque lo revelado por Contraloría no solo radica en los antecedentes penales, también en los certificados médicos. 10 de los expedientes enviados por el INDH hacia el Departamento de Acción Social no tenían certificados médicos o habían ciertas irregularidades. Aquí podría haber una situación de malversación de caudales públicos y por eso vamos a presentar con la bancada republicana una denuncia ante el Ministerio Público solicitándoles que investiguen a todos quienes puedan ser responsables. Responsabilidad que para algunos no cae en el actual gobierno. El subsecretario Monsalve insistió en que no era normal presentar antecedentes médicos. Ni en la ley, ni en la glosa 12, ni en el reglamento se estableció que tenían que presentar antecedentes médicos, sino que habla de afectación. Sin embargo, en enero del 2022, a través de una resolución exenta, el entonces subsecretario Gali ingresó una normativa para establecer ciertos criterios al momento de entregar una pensión de gracia, entre ellos los datos de atención de urgencia, informes del servicio médico legal u otros que permitan acreditar la calidad de afectado. Evaluar la continuidad del subsecretario del Interior. Nosotros como oposición hemos podido trabajar con él muchas materias, nos encantaría no estar en esta situación, pero nos parece que su permanencia está en entredicho por la manera en cómo han llevado adelante este proceso que conocen, por lo menos desde el informe de Contraloría. La entidad confirmó que la autoridad otorgante de la pensión de gracia también puede dejarla sin efecto, algo que podría traerle consecuencias al presidente con su propio sector. Tenemos la plena convicción que estos temas van a descomprimirse en el buen sentido de la palabra, pero con ejes correctos, mucho antes a iniciativa de la función del propio gobierno, del cual somos parte y vamos a aportar. Desde Renovación Nacional y Republicanos confirmaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía por posible prevaricación administrativa. La acción judicial sería en contra de quienes resulten responsables. Se lo contábamos al inicio, 2 funcionarios de la Policía de Investigaciones frustraron a disparos un asalto en su contra en pleno Paseo Ahumada, causando impacto sin duda entre los transeúntes. Pablo Figueroa nos cuenta más. Lo que podría haber sido una jornada normal para 2 antisociales que presumiblemente se dedican a asaltar en el centro de Santiago, terminó dando un giro inesperado cuando este jueves, cerca de las 14 horas, al intentar robar a 2 personas que acababan de cambiar una gran cantidad de dólares, fueron sorprendidos debido a que eran funcionarios de la PDI. Afectó a 2 funcionarios de la Policía de Investigaciones que se encontraban de civil al momento de los mismos. Uno de ellos, luego de verificar que estaban siendo asaltados, utilizó su arma de servicio. Preliminarmente habría herido a uno de los sujetos, quienes finalmente huyen del lugar. Así fue, como el robo fue frustrado ante la conmoción de los transeúntes. La tarde, en circunstancias que 2 agentes policiales se trasladaban por el Paseo Ahumada, fueron víctimas del delito robo con intimidación, donde un sujeto, aparentemente de nacionalidad extranjera, quien estaría premunido con algún tipo de arma de fuego, procedió a intimidarlo con la finalidad de arrebatarle su mochila, situación por la cual uno de los agentes policiales procede a hacer uso de su arma de servicio en una oportunidad que dichos sujetos se darían a la fuga en una motocicleta que lo esperaba por calle Moneda. El funcionario señala que habría efectuado al menos 1 o 2 disparos. Tenemos que verificar también a partir de las mismas imágenes de las cámaras de seguridad dónde habría sido lesionado. Los asaltantes siguen prófugos en un hecho que demuestra la falta de seguridad en el centro de Santiago, debido a que si no hubiesen sido 2 funcionarios de la PDI, las víctimas del robo, esto hubiese sido un éxito. Y sentí 2 de impacto, pero fueron demasiado fuertes, así como más que una pistola, diría yo, no sé. Y el tipo desapareció y las personas que dispararon se quedaron quietas frente al Prunic. Y eso fue todo lo que vi yo, pero después la persona que disparó se puso una tifa aquí y andaba mostrando el arma, como que era policía. Todo rápido, el gallo disparó al aire, delante de toda la gente, todo el suelo, todo asustado, y salió corriendo detrás. Donde tú me ves yo estaba atendiendo y se sienten los 2 balazos, que fueron 2 balazos, y Eli vino para tírate al suelo y todo así, qué sé yo, y eso, y la gente toda asustada, la gente que me estaba pagando se fue, ¿cachai? Entonces, porque todo el mundo se asustó. Abordaron a 2 personas que venían con mochila, ¿ya? Y al momento de abordarla estaban con armas de fuego.
Esa es la única imagen que tengo, y posteriormente de esa situación se ve, digamos, que dos personas escapan y abordan motocicleta en el sector de Estado y Moneda. Además, otro hecho preocupante es que fue a 2 cuadras de La Moneda. Lo que pasó realmente no fue una balacera. Lo que pasó fue que 2 agentes policiales de la PDI que estaban en el lugar, uno de ellos fue asaltado y el otro repelió el asalto con un disparo. No hubo intercambio de disparos, es un procedimiento que se dio como respuesta a este ataque que recibió uno de los funcionarios y que ciertamente requiere una investigación más profunda porque son los primeros antecedentes que se tienen. A veces una investigación más detenida va dando lugar a nuevos antecedentes, pero con los elementos que tenemos hoy podemos decir que esos fueron los hechos que sucedieron en el centro de Santiago hoy día. Llama la atención que un par de delincuentes lleve adelante la comisión de un delito en una zona que teóricamente tiene un mayor resguardo policial. La cercanía con el Palacio de la Moneda, el área primaria de seguridad, tiene un resguardo policial. Por lo tanto, estamos en presencia de delincuentes que están incursionando en una carrera delictual con poca experiencia o delincuentes que, a partir de la osadía, intentan llevar adelante un delito de esta naturaleza. Un hecho en donde, por un lado, 2 funcionarios de la PDI intentaron ser asaltados y, por otro, el nivel de delincuencia en el centro de Santiago que queda patente en momentos como este. Más de 400 armas y 100 celulares fueron incautados en un nuevo allanamiento en 28 unidades penales del país. El operativo se enmarcó en el Plan Nacional de Mejoramiento Carcelario y en lo que va del año ya se han decomisado 1.381 armas y 461 celulares. A ellos se suman 481 litros de alcohol artesanal y más de 2 toneladas de droga. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que, a diferencia de otros países, en Chile se tiene control de las cárceles. Se hicieron 9 el año 2022. Se hicieron 19 el año 2023. Y a 25 días del mes de enero del año 2024 se han realizado 3 allanamientos masivos que, más allá de incautar, va disminuyendo las armas, los teléfonos y las drogas al interior de los recintos penitenciarios. En Chile no ocurre lo que ocurre en otros países, donde las cárceles son gobernadas por las organizaciones criminales. En Chile no hay cárceles gobernadas por organizaciones criminales. En Chile las cárceles las gobierna Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia. En lo que va del año, es decir, estos 25 días, hemos realizado 3 procedimientos de allanamiento masivo a lo largo de todo el país. Este en particular es el tercero, en el cual hemos intervenido a 28 unidades penales a lo largo de todo el país y logramos retirar una gran cantidad de elementos prohibidos, dentro de los cuales, por ejemplo, les puedo mencionar más de 400 armas blancas, más de 100 teléfonos celulares y una gran cantidad de droga y sustancias ilícitas. Esto, como les decía, es fundamental para la seguridad penitenciaria y da cuenta que Gendarmería de Chile y, por ende, el Gobierno y el Estado tienen el control absoluto de todos los establecimientos penitenciarios. Estamos tomando todas las medidas para que el Estado mantenga el control de los establecimientos penitenciarios. Una intervención inédita que partió, en este caso, la semana pasada en el sector de Centenario, a las afueras de Santiago 1, hoy día se consolida también en el sector de Pedro Montt. Estas intervenciones exitosas que han sido tranquilas y que han permitido que el día de ayer se pudiera incautar más de 1 tonelada de especies a las afueras de este penal. Eso significó poder retirar toldos, estructuras metálicas, bancas, también un food truck, 2 vehículos, uno que servía como baño, otros que servían como restaurante, y por lo tanto acá también hubo un despeje que es importante para todo el ecosistema que está alrededor de estos recintos. Bueno, vamos a lo que hemos comentado durante los últimos días, que son las altas temperaturas. Pueden generar malestares, desde un dolor de cabeza hasta graves lesiones en distintos órganos del cuerpo. Son los efectos de los golpes de calor los que, en medio de las altas temperaturas que se registran en el país, obligaron a las autoridades a levantar distintas medidas. Magdalena Fuensalida nos va a contar. Muy fuerte el calor, la sensación térmica ha sido muy desagradable. Muy fuerte, así que te marea mucho. Súper sofocante,
Siento que si no nos hidratamos, nos secamos. Un verano que ya marca altas temperaturas, incluso llegando a superar una de las más altas en 112 años en la región metropolitana. Es frente al crítico escenario que autoridades decretaron alerta amarilla en la capital. Cada vez vamos a tener en forma más frecuente estos eventos de calor extremo. Tenemos un plan que está en curso, que todos sabemos que empezó una alerta temprana preventiva desde noviembre y que hay varias regiones del país que están en la alerta amarilla, que esto depende, incluida la metropolitana, que esto depende del pronóstico que hace meteorología y que como tal es un pronóstico para el cual tenemos que prepararnos. A partir de este año está vigente un anexo a nuestro Plan Nacional de Emergencia por Calor Extremo que nos ha permitido establecer un sistema de alerta frente a las altas temperaturas y cuyo principal objetivo es cuidar la salud de las personas. Por lo tanto, el llamado es a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales. Medidas necesarias para evitar un golpe de calor. Pero, ¿qué se entiende por esto? Es cuando se produce un exceso de temperatura en el cuerpo debido a una exposición prolongada de calor, llegando a superar los 40 grados o más. Las alarmas que son más graves tienen que ver con el nivel de conciencia, ¿cierto? Con alteraciones de ese tipo, producto del daño que se está generando a nivel del sistema nervioso central. Pero hay otras cosas que son previas, digamos, como por ejemplo la sensación de sed que es inmediata en una persona sana, sin patología, la piel reseca, el labio reseco, las conjuntivas de los ojos resecas, cuando tenemos dolor de cabeza, que suele ser lo primero. En 2022, solo en Europa, más de 60.000 personas murieron a consecuencia de las altas temperaturas. Es en estos periodos que cada uno empieza a buscar las soluciones que le ayuden a combatir el calor. He estado en lugares frescos y pasando el calor en las piscinas y todo. Ahora me estaba comprando un gorro con mi pareja, unos lentes. En el fondo, evitar la exposición directa al sol. Tomar mucha agua, así echarse bloqueador, refrescarse igual. Mantenerse igual en la sombra, no pasar mucho tiempo con el sol encima. Menores de 4 años, personas mayores de 65 o quienes tengan patologías cardiovasculares constituyen los grupos más vulnerables y quienes están más expuestos a sufrir mayores complicaciones en estos periodos. Por eso es necesario tomar precauciones necesarias. Y evitar exponerse a las horas de mayor calor, que uno clásicamente se refiere a esas horas entre las 11 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde. Después mantener espacios ventilados, por supuesto, ya sea con ventanas abiertas, corrientes de aire, con dispositivos, ventiladores, aire acondicionado. Hidratarse adecuadamente durante todo el día, puede ser 1,5 litros de líquido, 2 litros. Por ejemplo, las personas que son hipertensas y que están tomando medicamentos, su regulación de la presión está mucho más controlada por los mismos fármacos. Entonces se deshidratan un poco y van a sentir bastante más los síntomas de la deshidratación. Así también los niños menores de 2 años. Y hay otras personas, por ejemplo, los abuelitos con demencia, que de por sí toman poca agua, ¿ya? Entonces, si no nos preocupamos por ellos, se van a deshidratar más rápido y van a tener más rápido los síntomas de deshidratación. Los golpes de calor pueden generar daño a múltiples órganos, que incluye el cerebro, hígado, riñones y músculos. Por eso, en caso de presenciar uno, se recomienda acudir directamente al servicio de urgencia más cercano. Seguimos con temas de salud porque la decisión de no vacunarse y una pausa generada por la pandemia son factores que explican un importante rebrote de los casos de sarampión en el hemisferio norte. La Organización Mundial de la Salud ya levantó una alerta y las autoridades locales monitorean la situación en nuestro país. Ignacia Sánchez nos explica. Los casos suben en Europa y Estados Unidos. Se trata de un aumento alarmante de sarampión, una enfermedad que ha acelerado sus contagios en los últimos meses en el antiguo continente. Principalmente los casos que se están observando de sarampión elevado en Europa, que ha aumentado en 30 veces. El año pasado, en todo el año, hubo aproximadamente 1.000 casos. Ahora, en lo que va desde enero a octubre este año, van más de 30.000 casos. Se debe principalmente a una baja en la cobertura o la tasa de vacunación en la población de esa región. Es una enfermedad muy contagiosa. 9 de cada 10 personas que se exponen a este virus se enferman. Entonces, la gran
triunfo de la humanidad es que tenemos una vacuna. Una de las causas que explican este aumento progresivo tiene relación con los llamados antivacuna, que se niegan a inocular a sus hijos. A ello, la pandemia también pausó esta necesaria vacunación en los primeros años de vida. Desde la OMS afirmaron que además existen casi 21.000 hospitalizaciones y 5 muertes relacionadas a la enfermedad notificadas en 2 países. El aumento de casos en el mundo ocurre no porque haya cambiado la vacuna ni porque haya cambiado el virus. Las personas cambiaron. Los casos de sarampión que vemos en Europa son exclusivamente en personas que por decisión propia decidieron no vacunarse. Esto estábamos nosotros esperándolo porque en la pandemia se dejaron de vacunar por lo menos 60 millones de dosis, digamos, no se administraron entre el 2020 y 2022. En Chile la situación no es la misma. En Chile no hay casos endémicos de sarampión desde 1993. Los casos que han sido reportados desde entonces corresponden a un sarampión importado. Solo se detecta esporádicamente casos de sarampión de personas que no están correctamente inmunizados o no tenían inmunidad completa y al viajar a un país donde hay sarampión autóctono se infectaron con el virus y al volver al país trajeron la infección y de pasada infectaron a otros que no estaban totalmente protegidos contra este virus. Es el caso de las personas nacidas entre el año 71 y 81. Solo recibieron una sola dosis de la vacuna, por lo que no están 100% inmunizados. Es por eso que la recomendación a aquellos es vacunarse en caso de viajar a algún país con sarampión endémico. La buena noticia es que en nuestro país la tasa de cobertura de inoculación alcanza a más de un 95% de la población. Siempre sigo todo el tema de las vacunas ministeriales por lo menos. ¿Tienen todas las vacunas mis niños? Sí, vacunamos a los niños, a mi señora, todos estamos vacunados. A pesar de esto, los no vacunados que viajen al extranjero deben estar atentos a los siguientes síntomas: fiebre alta, tos, dolor de garganta, secreción nasal, inflamación de los ojos, manchas de cóplico, pequeñas lesiones de color blanco dentro de la boca, sarpullido en la cara y el cuerpo. Todos estos indicios se presentan desde 7 a 14 días después de haber estado expuestos al virus. Por ejemplo, tú si estás en una sala de espera por más de algunos minutos o en un ascensor, ¿no es cierto?, más de 5 o 10 minutos cercano a una persona que está con este cuadro, te puedes infectar. La recomendación fundamental es vacunen a sus hijos. Es una vacuna sumamente segura y es una vacuna altamente eficaz. Lo que tenemos que estar es totalmente seguros que las personas tengan 2 dosis. Según la OMS, el virus podría seguir aumentando los casos en el hemisferio norte, principalmente si no se recibe la dosis necesaria contra una enfermedad que parecía haber quedado en el pasado. Y vamos a revisar noticias del plano económico. Un alza que no ha dado tregua es el valor de los dividendos hipotecarios. 64% subieron en las casas y en 33% en los departamentos en los últimos 5 años. ¿A qué se debe este incremento y qué se espera para los próximos meses? Lo revisamos en el informe de Natalia Muñoz. Ahora propio no, un poco lejano, pero solo me queda la esperanza. Pese a los cambios que han habido en las tasas, igual siento que está la sensación de que es más caro. Uno de mis objetivos es comprar una casa, pero dentro del corto plazo yo creo que es casi imposible. Es que comprarse una vivienda para muchos hoy parece solo un sueño. En el caso de las casas, nosotros hemos visto un alza real promedio de los dividendos basado en la oferta de vivienda nueva del 64%. Y en el caso de los departamentos del 33%. Según un estudio de la consultora inmobiliaria Tinsa, los montos de los dividendos experimentaron un aumento constante después del estallido social y la pandemia. La variación es notoria desde el 2018 hasta el 2023, sobre todo en las casas. En la región metropolitana han aumentado 68%, pero en regiones no es muy diferente, ya que la alza llega a 67%. En tanto, los departamentos aumentaron más en las regiones con 38%. Nosotros hemos visto que el precio de las viviendas ha subido en términos reales entre el año 2018 y el 2023. Un 37% las casas, un 11% los departamentos, siendo este el factor más relevante a la hora de definir o estimar los dividendos reales. Durante la pandemia, los créditos hipotecarios, o las tasas, mejor dicho, estuvieron muy bajas. Tuvimos tasas de 1,5 a 2,3, que son tasas que nunca habíamos visto dentro del mercado hipotecario.
y el chileno o el mercado chileno se acostumbró a estas tasas durante los últimos 3 años. El incremento de los precios y las subidas de las tasas de interés de los créditos hipotecarios encarecieron los dividendos. Hoy la media de las casas es de 4.682 UF. Puerto Varas acumula la mayor alza en los últimos 5 años, con incremento de 283%. En departamentos está Talcahuano en la región del Biobío con 85%. Pero ¿cuáles son las comunas que presentan mayor oportunidades? Una de las comunas más accesibles a que las personas puedan querer adquirir buenos precios y buenas condiciones hipotecarias, tenemos San Miguel, Macul, La Florida, Ñuñoa, Providencia, y una de las regiones también donde tenemos un buen stock de propiedades y buenos precios, la quinta región también, con Reñacas. Es que de a poco el mercado inmobiliario comenzaría a dar noticias positivas. La espera de la baja de la tasa de interés y la caída de la inflación mantiene optimistas a los nuevos proyectos inmobiliarios, quienes también flexibilizan y entregan sus propias ofertas. Tenemos una activación de tasa congelada que le permite a los clientes asegurar cuál va a ser el dividendo en los siguientes 2 años y más adelante ajustarse a las nuevas normas del mercado y con la portabilidad financiera negociar sus tasas. Le garantizamos al cliente el pago de su dividendo mes a mes. Si el departamento tiene vacancia, si el departamento hay que pagar gastos comunes porque no está arrendado, es un problema 100% de Norte Verde. El cliente recibe todos los meses un monto que está garantizado. Sin embargo, la precarización laboral hace difícil que los menores de 35 adquieran una vivienda. Hoy día es imposible pensar en comprar un departamento de 3 dormitorios, por ejemplo. Uno, porque no hay, o los que hay son imposibles de pensar. No por ahora no es mi proyecto. Ha subido bastante. No, prefiero esperar y arrendar, seguir arrendando. El arriendo es cada vez más común en los jóvenes. Algunos la llaman la generación sin hogar, lo que según expertos podría comenzar a cambiar este 2024. La gran oferta de departamentos y casas nuevas no vendidas podrían traer una estandarización de las tasas, más la caída en la inflación podría significar la ansiada baja en los dividendos. Revisamos junto a Jacinta Molina a esta hora noticias internacionales, comenzando por secuelas de la tragedia del día de ayer en Rusia, este avión ruso que supuestamente trasladaba prisioneros ucranianos. Bueno, hoy día las informaciones del Ministerio de Defensa ucranianos dicen otra cosa. Bienvenida, Jacinta, muy buenas noches. Buenas noches, Mati. Claro, son versiones cruzadas que hemos escuchado en las últimas horas desde que se da a conocer esta noticia. Recordemos que desde Moscú indican y acusan, de hecho, a Ucrania de derribar esta aeronave. Señalan incluso que, como tú decías, Mati, a bordo iban 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser parte de un intercambio precisamente con presos de Moscú, pero de momento Ucrania no ha ratificado, no ha confirmado, tampoco ha señalado su responsabilidad en este hecho. Solo han dicho que había programado un intercambio de prisioneros que finalmente no se llevó a cabo el día de ayer, e incluso durante esta jornada han señalado que no reconocen parte del listado de las víctimas que ha publicado Moscú. Bueno, de todo eso vamos a revisar lo que ha ocurrido en las últimas horas en la nota de Laura Soto. Просто какой-то красный предмет, такой продолговатый, летел предмет, потом взрыв и красный сполох. Лянь, прямо на вас. Далеко за деревней упал. Ну, было очень громко и страшно. El derribo de este avión pudo haber significado una gran victoria por parte de las fuerzas ucranianas, pero no fue así, o al menos eso es lo que se desprende de la versión rusa sobre lo ocurrido. Moscú acusó este miércoles a Kiev de haber atacado una de sus aeronaves militares, que según aseguran transportaba a 65 soldados ucranianos para realizar un intercambio de prisioneros. En lugar de producirse este intercambio, la parte ucraniana en la región de Kharkov lanzó un ataque con misiles antiaéreos contra este avión que resultó mortal. Ya hemos solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. El hecho ocurrió a eso de las 11 de la mañana en la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. El impacto del avión de modelo Ilyushin Il-76 se produce cerca de una localidad llamada Yablonovo, desde donde los testigos afirman haber escuchado 2 explosiones
explosiones. Según la versión rusa, además de los prisioneros iban a bordo 6 tripulantes y 3 miembros del personal ruso. Todos ellos habrían fallecido según Moscú. Es evidente que los rusos están jugando con la vida de los prisioneros ucranianos, con los sentimientos de sus familias y con las emociones de nuestra sociedad. Es necesario establecer todos los hechos claros. Nuestro Estado insistirá en una investigación internacional. Y es que según fuentes militares ucranianas, el avión derribado llevaba armamento. Aún así, confirman que ese día sí se iba a realizar un intercambio de prisioneros, pero que Rusia no hizo ninguna solicitud para asegurar el espacio aéreo, lo que según dicen ya se ha hecho en el pasado en este tipo de trueques. La parte ucraniana fue advertida oficialmente 15 minutos antes de que el avión entrara en la zona. Se les dio información completa que recibieron y confirmaron su recepción por parte de la Dirección Principal de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mismo parlamentario ruso acusó que se utilizaron misiles de fabricación estadounidense o alemana para el ataque, aunque sin aportar pruebas. Desde Kiev acusan fines propagandísticos, además de discrepancias en una lista compartida por los medios rusos con los nombres de los supuestos prisioneros fallecidos. En la lista encontramos ciudadanos ucranianos que ya han sido intercambiados previamente. En realidad, no puedo encontrar ninguna prueba de que ciudadanos ucranianos o de otro estado estuvieran a bordo. Si así fuera, créanme que los rusos habrían mostrado muchas fotos y videos. Un caso que deja más preguntas que respuestas entre versiones contradictorias. En un momento en que el campo de batalla está estancado, Ucrania ha optado por atacar infraestructura rusa al otro lado de la frontera. En ese sentido, la región de Belgorod ha sido un objetivo frecuente de sus drones. De haber sido Kiev responsable, sería la primera vez en casi 2 años de guerra que sus fuerzas derriban un avión ruso de este tipo. Pero de confirmarse la versión de Moscú, esto pasaría de ser un éxito a un mortal error. Vamos a hablar ahora, Mati, de una noticia que va a estar marcando las próximas horas, sobre todo mañana temprano, cuando la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre esta demanda que presentó Sudáfrica contra Israel, esto por la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Recordemos que Sudáfrica acá lo que estaba acusando es que Tel Aviv ha cometido una incitación al genocidio y ha presentado incluso diversos documentos, también pruebas para sustentar esa acusación. Entre ellas también ya la cifra de muertos que deja toda esta ofensiva, que se ha actualizado porque se ha elevado ya a más de 25.000 a la fecha desde que comienza este conflicto en octubre del año pasado. Lo que va a acontecer el día de mañana es el pronunciamiento de la Corte ante medidas provisionales, que eso es lo que ha solicitado Sudáfrica en su demanda, y todo esto con el objetivo de que se llegue a un alto al fuego, por lo menos urgente, ante esta situación que se está viviendo en Medio Oriente con la altísima cifra de fallecidos y, por cierto, también en medio de la presión internacional que sabemos hay sobre Israel ante esta situación. Y ya reportan los medios israelíes que, de hecho, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha convocado ya a un gabinete de emergencia durante esta jornada, durante este jueves, para analizar posibles escenarios ante el pronunciamiento que vaya a dar la Corte el día de mañana. Esto también en medio de esta presión internacional que yo ya les comentaba. Hay que además agregar acá que la Corte, claro, puede acá dar un dictamen que obligue a, o más bien que donde se pronuncia a favor de que Israel finalice o paralice esta ofensiva en Gaza, aunque Mati no tiene medios coercitivos como para obligar a Israel a cumplir ese dictamen, si es que esa es la determinación que se comunica el día de mañana. En todo caso, hay preocupación por parte de Israel.
hoy día se reunieron, máximos representantes del gobierno, porque más allá de eso, claro, puede haber sanciones y lo que está ocurriendo frente a la comunidad internacional también tiene un elemento que pesa en Israel. Se presentarían documentos donde se señala que Benjamín Netanyahu pidió la entrada de convoyes humanitarios, que incluso quería un hospital, pero también hay declaraciones muy fuertes que se dieron en los primeros días de los integrantes del gabinete. El vicepresidente del Parlamento israelí, Nissim Baturi, dijo en un principio: hay que borrar Gaza de la faz de la tierra. No tengo piedad por los que están ahí. Después, el ministro de Defensa, dice: nos enfrentamos a animales humanos y actuamos en consecuencia. Son parte de las declaraciones. Incluso hubo un parlamentario que llamó a lanzar un proyectil atómico. Exacto, parte de lo que Sudáfrica presentó en este documento con el cual sustentó esa demanda como yo te comentaba, Mati, lo cierto es que, claro, cuando los países adscriben a los convenios también por los cuales se maneja esta Corte de Justicia Internacional, que es parte de Naciones Unidas, es el máximo tribunal de Naciones Unidas, se entiende de palabra que deberían aceptar los dictámenes, pero en la práctica, la Corte no cuenta con mecanismos coercitivos los cuales pueda obligar, por ejemplo, a un Estado a acatar ese dictamen, aunque, claro, se entiende que por ser parte de los convenios sí debería hacerlo, pero hay casos anteriores del pasado donde hay estados que no han acatado algunas resoluciones de la Corte. Pero esto se da además en momentos de muchísima presión internacional sobre Israel para alcanzar una pausa, una tregua, incluso un alto al fuego ya indefinido en la Franja de Gaza por la crisis humanitaria, el alto número de fallecidos y además, si lo miramos en términos de política real, también el impacto que esto está teniendo, por ejemplo, en cosas internas para algunos países, y me refiero acá en específico a, por ejemplo, la situación ya política interna de Joe Biden, el presidente estadounidense, nación que es aliada importante de Israel y que, de hecho, en las últimas semanas ha visto que en actos lo han interrumpido ya decenas de veces manifestantes que exigen un alto al fuego en Gaza, y en su equipo ya hay preocupación porque ven que esto puede impactar incluso un resultado electoral en noviembre de este año en esas elecciones. Así que la presión internacional también está. Sin duda, y el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres ha sido muy, muy duro en criticar las acciones de Israel. Además, es firme defensor, en Naciones Unidas, por cierto, de la existencia de dos estados, cosa que hoy Benjamín Netanyahu no está apoyando. Exactamente, bueno, cuando el resto de la comunidad internacional sí ha respaldado ese planteamiento. Y sumando a lo que tú comentabas, Mati, recientemente también el ataque a un centro de refugios de Naciones Unidas que ha elevado más la tensión entre Israel y ese organismo internacional. Nos vamos a ir ahora a Colombia, una situación dramática que se está viviendo con varios focos de incendios que siguen activos en medio de altas temperaturas, una ola de calor que está atravesando a ese país sudamericano, también vientos muy intensos y, por cierto, el fenómeno del Niño, que dicen los expertos, no está ayudando a las labores para contener y controlar también estos incendios. Hay al menos 31 activos en estos momentos en 61 municipios de Colombia y entre ellos también Bogotá. Es una emergencia que ya se ha dado por 4 días en esta nación sudamericana y que ha llevado a que varias naciones, entre ellas también Chile, ofrezcan su ayuda para apoyar a los equipos de bomberos que están intentando contener y controlar estos focos de incendio. También el presidente colombiano Gustavo Petro ha dicho esta mañana que debido al nivel de la emergencia ya va a pedir asistencia a Naciones Unidas también para poder contener toda esta situación y ha declarado desastre en medio de estos focos de incendio que se mantienen con altísimas temperaturas y también estos factores que lamentablemente no ayudan a su contención, como son estos vientos muy intensos que se han reportado y además fenómenos climáticos que se están dando en esta estación en particular, como es el Niño sobre este territorio. Y claro, también noticias que a nosotros nos relacionan mucho también en esta época del año, donde sabemos hay una amenaza muy fuerte también de que puedan ocurrir estos incendios forestales. Sin duda, hay temperaturas altas que se están replicando en todo el continente, Argentina, sí. Por cierto, Perú, lo estamos viendo ahí en Colombia, bueno. Sí.
a Roma, un momento bastante complejo a propósito, estoy acá con Mati. Vámonos a Roma, pero para revisar imágenes de un momento complejo que vivió el Papa Francisco en medio de una actividad. Estaba presidiendo una oración, esto en la Basílica de San Pablo Extramuros, está ubicada en Roma, y ahí por el pasillo irrumpen dos activistas de la ONG en defensa de los derechos de los animales, PETA. ¿Qué es lo que ellas solicitan en esta manifestación? Básicamente se plantean ahí contrarias a las corridas de toros, y las imágenes, de hecho, de los carteles que tienen hablan de aquello. Dicen no más bendición de las corridas, un momento que interrumpe este evento que estaba teniendo el Papa Francisco. Son sacadas rápidamente por la seguridad y luego la ceremonia ahí se retoma, pero claro, deja esta imagen que se ha viralizado y que habla de esta nueva intervención de activistas, en este caso por los derechos de los animales, que pedían con esos carteles: basta de bendecir las corridas, que se acabaran con estas competencias de toros. Sí, llevaban una foto. Ahí está, se ve la foto en que se veía el arzobispo de Caracas haciendo un gesto de torear en una plaza de toros. Por lo tanto, claro, ahí. Claro. Y llegan acá a esta pedir. Exactamente. Bueno, una petición que sale cada tanto, es parte de la cultura de ciertos países, pero es un debate sobre la crueldad contra los animales. Sí. Bien. Con eso llegamos al final, pero mira que no podía faltar porque tiene noticias importantes el día de hoy. Lo que pasa es que yo no vengo a hablar de un toro, como ocurrió esto recién, pero sí de un tigre. Del tigre Gareca, que por fin, y se va a vestir de rojo, tal cual, de latas y largas negociaciones, ha tomado la conducción de la selección chilena con un objetivo que ya dejó bien claro. Dijo: no, acá no me importa tanto la sub-23, no me importa tanto la Copa América, quiero llegar con la roja al Mundial del 2026. Tremenda promesa, y dijo que estaba ahí cerca. Claro, cerca, sí. No sé, de vamos a ver puerta de salida, cómo juega sus cartas, ¿cierto? La ecuación de jugadores, volverá Bravo, que es una pregunta recurrente cada vez que llega un seleccionador, y lo más importante, ¿qué hacer ahora que Arturo Vidal está en Chile? ¿Seguirá contando con la misma atención por parte del seleccionador chileno? Bueno, parte de eso lo vamos a abordar en un rato. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esta tremenda invitación a saber lo que dijo Ricardo Gareca en su primera presentación ahí, su primera conferencia de prensa, nos vamos a la pausa y ya regresamos con esta y otras noticias aquí en CNN Prime. No se vayan. Llegamos al final de CNN Prime. Gracias por acompañarnos. Ya llega toda la información de las temperaturas en nuestro país en CNN Tiempo, y luego la invitación la hago yo personalmente porque nos reencontramos en CNN Íntimo, y el capítulo de hoy es una conversación que tuvimos con Maite Alberdi, quien esta semana fue nominada a la categoría, más bien nominada al Oscar en la categoría documentales. Uno de los 5 documentales que están en carrera es La Memoria Infinita, y sobre eso conversamos en esta edición de CNN Íntimo. Jueves 25 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Muy buenas noches.